Existe un instante en la historia donde todo cambia sin que nadie lo vea. No sucede en un grito de revolución o en el fuego de una catedral incendiada, sino en el silencio de una mente que decide pensar. Baruch Spinoza fue ese instante. Fue el momento en que un hombre, educado en las complejidades de la teología medieval y renacentista, decidió que la verdad no podía ser una propiedad de la Iglesia, no podía ser un monopolio de obispos y cardenales, no podía ser un bien distribuido únicamente a través de la confesión y la penitencia. Pero antes de adentrarse en el pensamiento de este filósofo extraordinario, es necesario comprender qué significa que una verdad esté enterrada. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué peligro representa una idea que despierta de repente en el espíritu de un ser? ¿No será que lo que hemos llamado fe durante milenios no es otra cosa que el miedo domesticado, transformado en ritual, en doctrina, en autoridad? La historia de Occidente es la historia de una larga contradicción. Por un lado, el cristianismo proclamó que Dios es amor, que su reino es de paz, que la verdad os hará libres. Por otro lado, esa misma iglesia que predicaba estas palabras construyó sistemas de control tan sofisticados que hacían que el miedo fuera el único lenguaje que la gente comprendía. Las almas no se salvaban por comprensión, sino por obediencia. La razón no era una herramienta para acercarse a Dios, sino una amenaza, un veneno que separaba al ser humano de la gracia. Y aquí surge la paradoja fundamental que Spinoza no podía evitar. Si Dios es la totalidad del ser, si Dios es la sustancia infinita de la cual todo emana, ¿cómo es posible que la razón, que es parte de esa totalidad, sea enemiga de Dios? ¿No será que hemos confundido a Dios con el poder de aquellos que dicen representarlo? Cuando Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, el mundo todavía vivía bajo el peso de siglos de persecución religiosa. La Inquisición española había dejado sus cicatrices en Europa. Los judíos, de los cuales Spinoza era uno, vivían en una condición extraña, tolerados en algunos lugares, perseguidos en otros, siempre bajo sospecha. Su propia comunidad religiosa lo vigilaba, lo controlaba, lo examinaba, porque Spinoza no nació rebelde. Se convirtió en rebelde cuando su razón le mostró que la ortodoxia judía, al igual que la cristiana, estaba construida sobre una mentira fundamental. Esa mentira era simple pero devastadora, que Dios quiere obediencia ciega, que la fe significa la renuncia a la inteligencia, que la salvación viene del sometimiento, no de la comprensión. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que todo el edificio que se construyó sobre ese dogma comienza a tambalearse. Significa que miles de instituciones, jerarquías y sistemas de poder se sienten amenazados. Significa que aquellos que han invertido sus vidas enteras en defender ese dogma ahora están ante la posibilidad de que sus vidas hayan sido una mentira. La Iglesia medieval y renacentista comprendía perfectamente bien que el conocimiento es poder. Por eso mantenía a la población analfabeta. Por eso la Biblia estaba escrita en latín, un idioma que la mayoría no comprendía. Por eso la interpretación de las Escrituras era un monopolio del clero. Si la gente común supiera leer, si pudiera acceder directamente a los textos sagrados, si pudiera pensar por sí misma, ¿no descubriría las contradicciones? ¿No vería que muchas de las prácticas de la Iglesia no tienen base en las Escrituras? ¿No comprendería que el purgatorio, las indulgencias, el culto a los santos, toda esa arquitectura espiritual que generaba tanto dinero para Roma, no estaba justificada en ningún texto sagrado? Spinoza vivió en una época donde la imprenta de Gutenberg ya había cambiado todo. Los libros circulaban, las ideas circulaban. La Reforma protestante había fragmentado la monopolio religioso. Pero incluso con estos cambios, incluso con Lutero gritando que cada persona podía leer la Biblia por sí misma, seguía habiendo un miedo profundo a la razón, porque la razón es democrática, la fe puede ser jerárquica. La razón pregunta, la fe obedece, la razón cuestiona, la fe acepta. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Este pensamiento es profundamente incómodo para cualquier institución religiosa, porque una institución religiosa necesita certezas, necesita tener respuestas, necesita decir, esto es verdad, esto es falso, esto salva, esto condena.
Pero, ¿qué pasa cuando alguien como Spinoza se atreve a sugerir que la certeza es el enemigo de la verdad? ¿Qué pasa cuando alguien propone que la verdad no es una proposición que él se pronuncia, sino un proceso de comprensión que cada mente debe realizar por sí misma? Spinoza había leído a Descartes, conocía el método cartesiano, dudar de todo hasta encontrar lo que es indudable. Pero Spinoza fue más lejos que Descartes. No solo dudó de lo que podía dudarse, dudó también del marco dentro del cual Descartes estaba dudando. Descartes, al final, llegó a Dios como una necesidad lógica, como un ser perfecto que tenía que existir. Pero Spinoza preguntó, ¿quién dijo que Dios es una persona? ¿Quién dijo que Dios tiene volición, intención, propósitos? ¿Y si Dios fuera simplemente la totalidad del ser, la naturaleza en su infinita expresión, sin propósitos, sin voluntad, sin los antropomorfismos que hemos proyectado sobre él? Esta pregunta fue revolucionaria, más revolucionaria que cualquier batalla política. Porque si Dios no es una persona con un propósito, entonces no puede haber un plan divino. Si no hay un plan divino, entonces la historia no está predestinada. Si la historia no está predestinada, entonces el orden establecido no es inevitable. Si el orden establecido no es inevitable, entonces puede ser cambiado, puede ser cuestionado, puede ser resistido. Y esto es lo que la Iglesia temía más que nada. No temía a las herejías en sí mismas, sino a las preguntas que las herejías hacían posibles. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque una herejía es una creencia alternativa, y la Iglesia puede atacarla, condenarla, quemar a quienes la predican. Pero una duda es una pregunta, y las preguntas son imposibles de quemar. Una pregunta se propaga de mente en mente. Una pregunta germina en el silencio del pensamiento. Spinoza comprendió algo que la mayoría de los filósofos de su época no comprendía, que la religión institucionalizada no es principalmente un error intelectual, sino un sistema de control emocional y social. Funciona porque la gente tiene miedo, miedo a la muerte, miedo a la injusticia, miedo a la futilidad de la existencia. Y la religión dice, no temas, porque hay alguien quien se preocupa por ti, alguien que verá el sufrimiento que has padecido, alguien que castigará a quienes te han hecho daño. Pero todo esto viene con un precio. El precio es la obediencia. Obedece los mandamientos, obedece a la Iglesia, obedece la jerarquía, obedece lo que te dicen que es verdad, obedece y serás salvo, rechaza la obediencia y serás condenado. Así el miedo, que originalmente era el miedo existencial, el miedo a la muerte y al absurdo, se transforma en un miedo social, un miedo al castigo, un miedo a la exclusión. La persona no vive ya por su propia naturaleza, sino por la necesidad de evitar ese castigo. Vive en una esclavitud que es tan profunda que ni siquiera la reconoce como tal. Aquí es donde Spinoza introduce un concepto que será central para toda su filosofía, la idea de que existe un grado de libertad que corresponde a cada grado de conocimiento. El ser humano que vive por miedo, que obedece porque tiene miedo al castigo, que cree porque no se atreve a dudar, ese ser humano opera desde el primer grado de conocimiento, lo que Spinoza llamaba imaginación. Este grado está basado en experiencias aisladas, en lo que parece ser verdad a primera vista. Un niño que ve fuego y se quema, aprende a temer el fuego. Una persona que ve que la Iglesia tiene poder, aprende a obedecer a la Iglesia. Esto no es realmente conocimiento, es condicionamiento. Pero hay un segundo grado de conocimiento, lo que Spinoza llamaba razón. Este grado comprende las causas, ve las conexiones, entiende los principios generales. Y hay un tercer grado, la intuición del todo en relación con su esencia. En este grado, la mente comprende que ella misma es parte de la infinitud, que su existencia es expresión de la realidad misma, y por lo tanto no necesita de castigo o recompensa externa para actuar bien. Actúa bien porque actuar bien es actuar en consonancia con su naturaleza, con la naturaleza total de la cual es parte. Pero la religión institucionalizada, especialmente tal como la predicaba la Iglesia Católica en la época de Spinoza, mantenía deliberadamente a la gente en el primer grado de conocimiento, porque en el primer grado la gente es manipulable. Los milagros, las revelaciones, los castigos divinos,
Todos estos fenómenos tienen poder en el primer grado de conocimiento porque operan a través de la imaginación. La gente ve un milagro y piensa que Dios está actuando. La gente escucha sobre la condenación y teme ser condenada. La gente recibe una indulgencia y cree que sus pecados se han perdonado. Todo funciona porque la razón ha sido sofocada. La institución religiosa se convierte en el intermediario entre la persona y la verdad. Solo los sacerdotes pueden interpretar las Escrituras. Solo el Papa tiene autoridad para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto en materias de fe. La gente común no necesita pensar, debe simplemente obedecer, y así se perpetúa el ciclo. Mientras más ignorante sea la población, más poder tiene la Iglesia. Mientras menos capacidad tenga la gente para pensar críticamente, más capaz será la Iglesia de manipularla. Spinoza vio esto con una claridad que era casi dolorosa. Y es importante notar que Spinoza no era un ateo, al menos no en el sentido que la mayoría comprendería ese término. Amaba a Dios. O mejor dicho, estaba fascinado por la naturaleza, por la realidad en su totalidad. Adoraba la inteligencia, la razón, el despliegue infinito del ser, pero rechazaba rotundamente la idea de que Dios fuera una persona celosa que demandaba adoración como un tirano demanda tributo. Rechazaba la idea de que Dios tuviera que intervenir en los asuntos humanos, que suspendiera las leyes de la naturaleza para recompensar a los fieles o castigar a los pecadores. Rechazaba la idea de que la verdad pudiera ser monopolizada por una institución. ¿Y por qué rechazaba esto? Porque se atrevía a pensar públicamente lo que otros quizá pensaban en privado, pero nunca se atrevían a decir, fue considerado un peligro. Su comunidad judía lo excomulgó. La Iglesia Católica prohibió sus libros. Los protestantes también lo condenaron. La máquina del control religioso se puso en marcha, porque había una amenaza. La amenaza era que alguien visiblemente vivo, alguien que podía ser visto caminando por las calles de Ámsterdam, había desafiado los dogmas fundamentales y continuaba viviendo. No había sido fulminado por un rayo, no había enloquecido. Continuaba pensando, continuaba escribiendo, continuaba siendo una prueba viviente de que se podía cuestionar la autoridad religiosa y sobrevivir. Y aquí es donde el viaje reflexivo debe hacer una pausa. Imagínate, querido espectador, en tu ciudad, en tu país, en tu zona horaria particular, observando cómo los mismos mecanismos que operaban en la época de Spinoza continúan operando hoy. El miedo sigue siendo el motor. Puede que no sea miedo a la condenación eterna, pero es miedo al rechazo social, miedo a ser excluido, miedo a la incomprensión. Nos dicen qué pensar, nos dicen qué es verdad, nos dicen qué es correcto creer, y muchos obedecen, no necesariamente porque crean realmente, sino porque obedeciendo se evitan problemas. ¿No es esto, en cierto sentido, el mismo mecanismo que Spinoza identificó hace 400 años? Te invito a que escribas en los comentarios de dónde eres, de qué ciudad, qué hora es allí en este momento en que estás reflexionando sobre estas palabras. Porque el hecho de que alguien en otro lugar del mundo, en otra zona horaria, esté pensando estas preguntas al mismo tiempo que tú, es en sí mismo un acto de resistencia a la fragmentación, a la soledad, al aislamiento que los sistemas de control quieren que sintamos. Y si estas palabras te tocan, si estas preguntas resuenen en tu mente, comparte este video con alguien cercano a ti, alguien en quien confíes, que llegue a otros oídos, otros ojos, otras mentes, que la verdad, que durante siglos fue enterrada, comience a germinar nuevamente, que las bendiciones de la razón, de la libertad genuina, de la capacidad de pensar por uno mismo, lleguen a tu familia, a tu comunidad, a todos aquellos que están listos para despertar. Parte segundo. La razón contra el dogma. Aproximadamente 8.000 palabras. La historia del pensamiento humano puede dividirse en cierto sentido en dos épocas, antes de Spinoza y después de Spinoza. No porque Spinoza fuera el primero en cuestionar la autoridad religiosa, otros lo habían hecho antes. No porque fuera el primero en defender la razón, Descartes ya había iniciado su método racional. Pero Spinoza fue el primero en construir un sistema filosófico completo que no dejaba ningún espacio para la autoridad religiosa tradicional.
Su obra fue una demolición lógica, implacable, del edificio entero de la teología medieval, y lo extraordinario es que lo hizo no como un escéptico que simplemente niega todo, sino como un amante de la verdad que estaba dispuesto a seguir esa verdad a donde quiera que lo llevara, incluso si lo llevaba a lugares que la mayoría de su sociedad consideraba prohibidos, peligrosos, blasfemos. Consideremos primero la cuestión de la naturaleza de Dios. La teología medieval, que era lo que la mayoría de la gente había heredado como verdad incuestionable, operaba bajo una serie de presupuestos que parecían inquebrantables. Primero, que Dios era una persona, aunque una persona infinita y perfecta. Segundo, que Dios había creado el mundo de la nada por un acto de su voluntad. Tercero, que Dios era omnisciente, lo que significaba que sabía todos los eventos futuros, y esto implicaba que todo estaba predeterminado. Cuarto, que Dios había elegido a ciertos pueblos, ciertas personas, ciertas creencias como verdaderas, y que los que no aceptaban estas verdades serían castigados eternamente. Todo este sistema parecía, desde dentro de él, perfectamente lógico, perfectamente coherente. Un sistema que explicaba todo: el origen del mundo, la naturaleza de la moralidad, el propósito de la existencia, lo que sucedía después de la muerte. Pero Spinoza se atrevió a preguntarse: ¿y si este sistema entero fuera un error monumental? ¿Y si los presupuestos sobre los cuales está construido no fueran verdaderos? ¿Qué pasaría entonces? La propuesta de Spinoza fue radical. Sugirió que Dios no era una persona, sino la infinitud del ser en sí misma, lo que él llamaba natura naturans, la naturaleza naturante, la naturaleza en su aspecto activo y productivo. Todo lo que existe, toda la realidad, es una expresión de esta infinitud. No existe nada fuera de Dios, todo existe dentro de Dios. Los árboles, los animales, los seres humanos, incluso la materia inerte, todas estas cosas son modos o expresiones particulares de la sustancia infinita. Y aquí surge una consecuencia inevitable. Si todo es Dios, si todo es expresión de la infinitud, entonces nada puede estar fuera de la ley natural. No hay nada que sea sobrenatural. No hay espacio para los milagros que suspendan las leyes de la naturaleza, porque las leyes de la naturaleza son los únicos caminos por los cuales la realidad se expresa. Un milagro sería una autocontradicción, sería la naturaleza negándose a sí misma. ¿Ves cómo esta propuesta cortaba el corazón del sistema religioso tradicional? Los milagros eran fundamentales para la fe cristiana. Toda la historia de salvación estaba basada en milagros. La encarnación fue un milagro, la resurrección fue un milagro, el perdón de pecados fue un milagro. Sin milagros, ¿cómo podía Dios intervenir en los asuntos humanos? ¿Cómo podía haber una historia de salvación? ¿Cómo podía una persona ser especial, elegida, diferente de las demás? La idea de que todo debe seguir las leyes naturales, que no hay excepciones, que no hay intervenciones divinas especiales, que Dios no tiene preferencias particulares por ciertos pueblos o personas, era casi incomprensible para la mentalidad religiosa medieval. Pero Spinoza no se detenía aquí. Continuaba inexorablemente, siguiendo la lógica de su proposición. Si Dios es la infinitud, si todo es Dios, entonces Dios no puede haber creado el mundo como un acto de voluntad separado de sí mismo, porque si Dios fuera distinto del mundo, entonces no sería infinito. La creación no fue un evento que sucedió en un momento particular del pasado. La creación es eterna. El universo fluye de la naturaleza de Dios como la luz fluye del sol. No es una decisión de Dios hacer que exista el mundo. Es la misma naturaleza de Dios el que el mundo exista. Y si esto es así, entonces la omnisciencia de Dios no puede ser conocimiento de eventos futuros en el sentido que la teología medieval entendía. No puede haber un Dios que está fuera del tiempo, mirando todos los eventos como si estuvieran desplegados ante él. Porque si Dios fuera así, sería una cosa, una mente, distinta del universo. Pero Dios es el universo en su infinitud. Por lo tanto, lo que sucede sucede necesariamente, de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Hay una necesidad en la realidad, pero no una necesidad impuesta por una voluntad externa. Es la necesidad interna de cada cosa, el existir de la manera que existe. Y aquí surge una pregunta profundamente desconcertante para la mentalidad teológica.
¿qué lugar queda para la libertad humana? Si todo es necesario, si cada cosa fluye de la naturaleza de Dios de manera necesaria, ¿somos nosotros libres o somos simplemente marionetas de una necesidad ciega? La respuesta de Spinoza a esta pregunta fue una de sus intuiciones más brillantes. Decía que la libertad no es la ausencia de causa. Un ser realmente libre es aquel que es determinado por su propia naturaleza, no por causas externas. Un árbol que crece de acuerdo con su naturaleza de árbol es, en cierto sentido, libre, porque está siendo determinado por su propia esencia, no por algo externo. Un animal que actúa de acuerdo con su naturaleza de animal es libre en su propia manera, y un ser humano que actúa de acuerdo con su naturaleza de ser humano, que es la razón, es libre. Pero la mayoría de los seres humanos no actúan de acuerdo con su propia naturaleza. Actúan por miedo, por deseo de recompensa, por conformidad social, por condicionamiento religioso. En otras palabras, actúan por causas externas. Están siendo determinados no por su propia naturaleza, sino por fuerzas que vienen del exterior. Ahora, conectemos esto con lo que la religión institucionalizada está haciendo. La religión tradicional dice: obedece porque Dios te lo ordena. Obedece porque si no obedeces, irás al infierno. Obedece porque la autoridad religiosa te dice que obedezcas. En otras palabras, la religión está entrenando a la gente a actuar por causas externas. El ser humano que vive bajo este régimen religioso no está actuando de acuerdo con su propia naturaleza racional, sino de acuerdo con el miedo, con la esperanza de recompensa, con el deseo de evitar castigo. Por lo tanto, ese ser humano no es libre, es un esclavo cuya jaula es invisible, cuyas cadenas son emocionales, pero un esclavo no obstante. Y los que administran esta religión, los sacerdotes, los obispos, el Papa mismo, son, en cierto sentido, también esclavos, porque el sistema de poder religioso que construyeron también los determina, los obliga a defender la ortodoxia, a castigar la herejía, a mantener el sistema de control. Si el Papa tuviera una duda genuina sobre la veracidad de su propia religión, no podría expresarla, porque el sistema no lo permite. Está atrapado dentro de las estructuras que ayudó a crear. Pero Spinoza proponía una alternativa basada en el conocimiento, en la razón, en la comprensión genuina de cómo funciona la realidad. Si una persona llega a entender que todo sucede de acuerdo con causas naturales, que los milagros no son posibles, que los miedos religiosos sobre el infierno no tienen base racional, entonces esa persona tiene la oportunidad de liberarse del condicionamiento religioso, no por rebelarse contra él, sino simplemente por comprenderlo, por ver que lo que le habían enseñado a creer no era verdadero, por darse cuenta de que podía pensar por sí misma. Y una persona que piensa por sí misma, que actúa de acuerdo con su propia razón, esa persona es libre. Esa persona actúa desde su propia naturaleza. Y según Spinoza, una persona que actúa desde su propia naturaleza racional, una persona que comprende cómo funcionan realmente las cosas, esa persona se comportará moralmente. No porque le haya sido ordenado hacerlo, no porque tema castigo, sino porque actuar de acuerdo con la razón, de acuerdo con la comprensión de que todos somos parte de la infinitud, naturalmente conduce a la compasión, a la justicia, a la solidaridad con otros seres. Aquí es donde Spinoza se separa radicalmente de la visión cristiana tradicional de la moralidad. El cristianismo medieval enseñaba que la moralidad es obediencia a la ley de Dios, que una acción es buena si Dios lo ordena y mala si Dios lo prohíbe. Por lo tanto, la moralidad es externa al ser humano. El ser humano debe conformarse a la ley divina, pero Spinoza proponía que la moralidad surge naturalmente cuando una persona comprende cómo funciona la realidad. No es necesario ningún legislador divino, no es necesario ningún castigo o recompensa. Una persona simplemente, a través de la razón, llega a la conclusión de que ciertos actos promueven la existencia y el florecimiento, mientras que otros la disminuyen o la destruyen. Y porque esa persona ama su propia existencia, porque quiere que ella y los demás prosperen, naturalmente hace lo que promueve el florecimiento y evita lo que lo disminuye. Este era un pensamiento revolucionario en la época de Spinoza, porque significaba que la autoridad religiosa no tenía un monopolio sobre la moralidad.
Significaba que la gente podía ser moral sin la Iglesia. De hecho, el argumento de Spinoza sugería implícitamente que la Iglesia quizá estaba obstaculizando la moralidad genuina, porque al mantener a la gente bajo el miedo, al entrenarla a obedecer órdenes externas en lugar de pensar por sí misma, la Iglesia estaba impidiendo que las personas actuaran desde su propia naturaleza racional. La Iglesia estaba impidiendo, en otras palabras, que las personas fueran verdaderamente morales. Estaban siendo morales solo en apariencia, obedeciendo las normas solo porque temían castigo. Si en algún momento pudieran violar esas normas sin castigo, no lo harían. Una persona que es realmente moral, una persona que actúa desde su propia comprensión de lo que es correcto, esa persona continuaría comportándose moralmente incluso sin la amenaza de castigo, porque su moralidad viene del dentro, no del fuera. Y aquí necesitamos dirigirnos al corazón del conflicto entre Spinoza y la religión institucionalizada. No era realmente un conflicto sobre si Dios existe. Incluso la excomunión que Spinoza experimentó, incluso la condena de su obra, estas no fueron simplemente resultado de su ateísmo. Muchos filósofos habían propuesto visiones de Dios que no se conformaban a la ortodoxia, y mientras publicaran sus obras de manera cuidadosa, mientras aseguraran su poder político, podían continuar viviendo. El verdadero conflicto era sobre el control. La religión institucionalizada sabía que si la gente descubría que podía ser moral sin ella, si la gente comprendía que la verdad no necesita de un intermediario, si la gente llegaba a la conclusión de que podía pensar por sí misma, entonces el poder de la Iglesia se disolvería. No sería destruido violentamente, simplemente dejaría de ser necesario. Las personas simplemente se alejarían, comprenderían que podían vivir vidas significativas, morales, basadas en la comprensión y la razón, sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de rituales, sin necesidad de la Iglesia. Por lo tanto, Spinoza fue condenado, no a pesar de su filosofía, sino precisamente por su filosofía. Lo que lo hizo herético no fue una proposición religiosa particular, sino la implicación de todo su sistema, que los seres humanos son capaces de comprender la verdad por sí mismos, sin intermediarios, que la verdad es racional, no misteriosa, que la libertad es posible, no solo en algún otro mundo después de la muerte, sino aquí, ahora, en esta vida, para cualquiera que tenga el coraje de pensar. ¿Qué idea podría ser más peligrosa para una institución basada en el miedo y en el control? Pero consideremos también la respuesta que la Iglesia podría haber dado a Spinoza, la defensa que podría haber intentado. La Iglesia podría haber dicho, sí, pero la mayoría de las personas no quieren pensar por sí mismas. La mayoría de las personas necesita que se le diga qué hacer. La mayoría de las personas encuentra consuelo en el ritual, en la comunidad, en la idea de que hay un orden moral cósmico que está cuidándolos. ¿No sería mejor mantener a estas personas en la ilusión si esa ilusión les proporciona consuelo y evita que cometan actos malvados? ¿No sería mejor una iglesia que controle a través del miedo que un caos donde cada persona simplemente hace lo que quiere? Esta es una objeción seductora. Es la misma objeción que ha sido repetida infinidad de veces, en innumerables contextos. Que la verdad es demasiado peligrosa, que la libertad es demasiado desordenada, que la gente necesita que se le mienta para su propio bien. Pero Spinoza no podría haber aceptado esta objeción, porque para Spinoza, una vida basada en la ilusión no es realmente una vida. Es un tipo de muerte, una muerte espiritual. Es existir sin realmente existir, ser sin realmente ser. Y además, la idea de que la gente necesita estar bajo control religioso para no cometer actos malvados, esta idea misma es falsa. Empíricamente, a lo largo de la historia, hemos visto actos de una maldad extraordinaria cometidos en nombre de la religión. La Inquisición, las cruzadas, las persecuciones, el abuso sexual de niños, todo esto fue realizado por personas que estaban bajo el control más riguroso de la religión institucionalizada. Entonces, ¿qué sugiere Spinoza como alternativa? ¿Cómo podría funcionar una sociedad si todos simplemente pensaran por sí mismos, si no hubiera autoridad religiosa centralizando el pensamiento? La respuesta es que Spinoza confiaba en la razón. Confiaba en que si a la gente se le permitiera pensar libremente, si se le diera educación,
Si se le permitiera acceder al conocimiento, entonces la mayoría llegaría a conclusiones similares sobre cómo vivir una vida buena. No porque un legislador les hubiera impuesto esa moral, sino porque la razón lleva a esas conclusiones. El ser humano racional, actuando desde su propia naturaleza, no querrá matar, robar u oprimir a otros, porque comprenderá que su propia existencia está entrelazada con la de los demás, que vivimos en un mundo compartido y que la opresión de otros disminuye el florecimiento general en el cual su propia existencia depende. Esta fue una propuesta extraordinariamente optimista sobre la capacidad de la razón humana, pero también debe ser dicho que Spinoza no era ingenuo. Comprendía que muchas personas operaban desde el primer grado de conocimiento, desde la imaginación. Comprendía que estas personas serían gobernadas por pasiones, por miedo y por deseo. Pero su proposición era que esto no tenía que ser así para siempre, que a través de la educación, a través del acceso al conocimiento, a través de la libertad para pensar, las personas podían ascender a grados superiores de comprensión, y en la medida que lo hicieran serían más verdaderamente libres, más verdaderamente morales, más verdaderamente humanas. Ahora bien, aquí llegamos a una pregunta que cada persona debe confrontarse a sí misma. ¿Cuál de estos dos caminos deseo seguir? El camino de la obediencia, donde se me dice qué creer, donde encuentro seguridad en seguir las órdenes de una autoridad, donde no tengo que pensar porque otros han pensado por mí. Soy el camino de la razón, donde asumo la responsabilidad de comprender la realidad por mí mismo, donde tengo que enfrentar mis propias dudas y confusiones, donde no hay garantías, pero donde hay la posibilidad genuina de libertad y de autodeterminación. No es una pregunta fácil. El primer camino ofrece consuelo, el segundo camino ofrece libertad, el primero ofrece seguridad. El segundo ofrece la angustia de tener que ser responsable de las propias decisiones, pero tal vez la verdadera pregunta no es cuál es más fácil, sino cuál es más verdadero. ¿Cuál corresponde realmente a cómo son las cosas? ¿Cuál permite que vivas una vida que es auténtica, que fluye desde tu propia naturaleza, en lugar de una vida que ha sido prescrita para ti desde el exterior? En este momento, donde quiera que estés, en tu ciudad, bajo tu cielo, en tu propia zona horaria, eres invitado a reflexionar sobre esto. Escribe en los comentarios de dónde eres, cuál es la hora en tu ubicación, cómo esta reflexión sobre Spinoza, sobre la razón, sobre la libertad, te está impactando. Y más importante aún, si sientes que estas palabras han despertado algo en ti, si sientes que has comenzado a ver las estructuras de control bajo una nueva luz, comparte este video con alguien a quien ames, con un amigo cercano, que estas ideas germinan en mentes de aquellos que están listos para despertar. Que la bendición de la razón, de la libertad genuina, del pensamiento libre se propague como una semilla que no puede ser contenida. Que tu familia, tu comunidad, todos aquellos cuyas vidas tocas, puedan también acceder a esta libertad. Parte 13. La verdad no puede ser enterrada. Aproximadamente 8 palabras. Hemos llegado al punto donde la filosofía de Spinoza se transforma en algo más que una serie de proposiciones lógicas sobre la naturaleza de Dios, la moralidad y la libertad. Hemos llegado al punto donde estas ideas adquieren una carga existencial, donde se convierten en una pregunta urgente sobre cómo debemos vivir, sobre qué significa ser humano en el mundo tal como realmente es, no como nos han enseñado a imaginarlo. Y en este momento, en este clímax de la reflexión, es necesario confrontar una verdad que Spinoza mismo tuvo que confrontar, que la verdad tiene enemigos, que la verdad es peligrosa para los que viven del engaño, y que aquellos que han construido sus vidas sobre mentiras harán prácticamente cualquier cosa para evitar que la verdad sea conocida. Imaginemos la perspectiva de alguien viviendo en el siglo XVI o XVII, una persona de fe sincera que había construido toda su comprensión del mundo alrededor de las enseñanzas de la Iglesia. Imagine que esta persona ha dedicado su vida a obedecer, ha hecho sacrificios basados en lo que le dijeron que era la voluntad de Dios, ha encontrado consuelo en los rituales, en la comunidad, en la idea de que sus sufrimientos tenían un significado cósmico, y luego de repente, alguien como Spinoza viene y dice, todo eso en lo que creías, todo eso por lo que has sacrificado, es falso.
O al menos no es verdadero de la manera que te lo enseñaron. El Dios en el que crees no es una persona. Los milagros que has presenciado o en los que has creído son imposibles. El propósito que te dijeron que tenía tu vida, ese propósito cósmico elegido por Dios, probablemente no existe. En cambio, tu vida tiene el propósito que le des, y ese propósito puede emerger solo de tu propia razón. ¿Cómo sentiría una persona ante tal proposición? Probablemente con una combinación de alivio, confusión y terror. Alivio porque hay algo liberador en la idea de que no somos vigilados constantemente por un Dios celoso que está preparado para condenarnos si nos equivocamos. Confusión porque todas las coordenadas que te habían permitido orientarte en el mundo desaparecen de repente. Terror porque ahora eres responsable. Ya no puedes culpar a Dios, al diablo, a la mala suerte. Tienes que asumir la responsabilidad de tu propia vida. Y esto, precisamente esto, es por qué la verdad es peligrosa. No es peligrosa porque sea falsa. Es peligrosa porque es verdadera. Porque la verdad implica responsabilidad. La verdad implica libertad. La verdad implica que no puedes esconderte detrás de órdenes externas. La verdad implica que debes vivir con los ojos abiertos. Esto es por qué las instituciones de poder prefieren el engaño. El engaño es controlable. El engaño puede ser diseñado, distribuido, mantenido, pero la verdad es salvaje, la verdad es democrática, no necesita de aprobación oficial para existir. No necesita de una institución para mantenerla viva. La verdad simplemente es, y una vez que una mente ha sido tocada por la verdad, esa mente no puede ser desatocada. Spinoza experimentó esta realidad de manera muy tangible. Su comunidad judía, que lo había educado en los textos rabínicos, que le había enseñado a pensar en ciertos términos, que lo había inicializado dentro de una tradición que se remontaba a siglos, lo excomulgó. Emitieron un cherem, un pronunciamiento de excomunión que lo apartaba de la comunidad, que lo declaraba un apóstata, que prohibía a otros hablar con él, comer con él, trabajar con él. Fue un castigo severo. ¿Pero por qué? ¿Por qué una comunidad minoritaria, viviendo en un contexto donde ya enfrentaba persecución de la mayoría cristiana, decidiría expulsar a uno de sus propios por su pensamiento? La respuesta es que comprendían intuitivamente lo que estamos discutiendo. Comprendían que Spinoza era una amenaza no porque fuera malvado, sino porque era lúcido. Comprendían que su forma de pensar, si se permitía que se propagara, si se permitía que otros en la comunidad lo escucharan, podría disolver los lazos que mantenían a la comunidad unida. Podría hacer que la gente cuestionara la autoridad rabínica. Podría hacer que la gente se preguntara si realmente necesitaba ser parte de la comunidad judía, si realmente necesitaba obedecer las leyes rabínicas, si realmente creía las cosas que se suponía que debía creer. Pero aquí sucede algo extraordinario. La excomunión de Spinoza no logró destruirlo, no logró silenciarlo. Continuó pensando, continuó escribiendo, y aunque sus obras fueron prohibidas, aunque fueron puestas en el índex de libros prohibidos de la Iglesia Católica, aunque fueron condenadas universalmente, sobrevivieron. Sobrevivieron porque la verdad que contenían era más fuerte que cualquier institución que pudiera intentar suprimirla. Los libros de Spinoza circulaban en secreto, eran copiados a mano, eran compartidos entre pensadores clandestinos, y después de su muerte, su obra comenzó a ejercer una influencia cada vez mayor. Influyó en la Ilustración, influyó en Kant, en Hegel, en el pensamiento moderno. Lo que la Iglesia había intentado enterrar, lo que las comunidades religiosas habían intentado suprimirse, lo que los poderes establecidos habían intentado silenciar, resurgió. La verdad no podía ser enterrada, pero debemos profundizar en lo que esto significa. ¿Por qué es que la verdad es tan persistente? ¿Por qué no puede ser simplemente eliminada? La respuesta tiene que ver con la naturaleza misma de la verdad. La verdad no es una opinión que alguien posee y que puede ser arrebatada. La verdad es una correspondencia entre lo que creemos y cómo son realmente las cosas. Si una cosa es verdadera independientemente de si alguien la cree o no. Es verdadera incluso si es prohibida, incluso si es perseguida, incluso si es olvidada por generaciones, porque la verdad no depende de la opinión, depende de la realidad misma. Spinoza comprendió esto. Su insistencia en la razón, en el método racional,
en el seguimiento implacable de la lógica a donde quiera que llevara, fue una apuesta en la naturaleza de la realidad. Una apuesta de que la realidad es inteligible, que puede ser comprendida a través del pensamiento y que cuando comprendemos realmente cómo son las cosas, esa comprensión no puede ser deshecha, no puede ser olvidada, no puede ser completamente suprimida. Consideremos las implicaciones de todo esto en nuestro tiempo presente. Hemos visto durante los últimos siglos, especialmente en el siglo XX y en este siglo XXI, un patrón recurrente. Siempre que una verdad incómoda ha sido descubierta, siempre que alguien ha expuesto un engaño sobre el cual se había construido una institución de poder, ha habido un intento de silenciar, de negar, de invertir la carga de la prueba. Cuando se descubrió que la Iglesia Católica había encubierto abuso sexual de niños durante décadas, la respuesta de muchos dentro de la institución fue negar, minimizar, proteger a los perpetradores. ¿Por qué? Porque admitir la verdad habría significado admitir que la autoridad moral que la Iglesia reclamaba era falsa. Cuando documentos históricos mostraron que ciertos dogmas religiosos fueron elaborados no por revelación divina, sino por decisiones políticas tomadas por hombres en posiciones de poder, la respuesta fue argumentar que estos documentos eran imprecisos, que había errores en su interpretación, que la verdadera verdad existía en algún otro nivel. ¿Por qué este impulso de resistencia? Porque la verdad históricamente documentada amenaza el edificio de autoridad religiosa. Y aquí llegamos a una de las intuiciones más profundas de Spinoza, que el miedo no es el opuesto de la razón, sino su precursor. Los que temen tienden a ser irracionales. Los que están bajo el dominio del miedo no pueden pensar libremente, porque parte de su mente está constantemente ocupada en la vigilancia, en la precaución, en la anticipación del castigo. Por el contrario, aquellos que no tienen miedo, que se han liberado del miedo, aquellos que actúan desde su propia comprensión racional, esos son los que realmente pueden pensar, que realmente pueden acceder a la verdad. Las instituciones religiosas han sabido esto durante milenios. Saben que si pueden mantener a la gente asustada, pueden mantener a la gente en la obediencia. Pueden mantener a la gente incapaz de pensar críticamente. Pero ¿qué pasa cuando esa institución pierde el poder de aterrorizar? ¿Qué pasa cuando hay una alternativa? ¿Qué pasa cuando alguien como Spinoza viene y muestra que se puede cuestionar, que se puede dudar, que se puede rechazar la autoridad religiosa y continuar viviendo e incluso prosperar? En el contexto de Spinoza, el evento que marcó un cambio en Europa fue la Ilustración, el movimiento intelectual que enfatizaba la razón, el libre pensamiento, la emancipación del pensamiento del control religioso. Y aunque la Ilustración no fue una consecuencia directa del trabajo de Spinoza, su pensamiento fue parte del aire intelectual que hizo la Ilustración posible. La idea de que el ser humano podía comprender el mundo a través de la razón, de que los misterios no eran misterios sino simplemente cosas que aún no habían sido comprendidas, de que la verdad era accesible a todos los que estaban dispuestos a usar sus mentes. Esta idea fue revolucionaria, y fue revolucionaria porque quitaba el poder de las instituciones religiosas. Si cualquier persona podía acceder a la verdad simplemente usando su razón, entonces, ¿para qué necesitaba la gente un sacerdote? ¿Para qué necesitaba un papa? ¿Para qué necesitaba una iglesia? Pero ocurrió algo interesante. Las instituciones religiosas no desaparecieron. No fueron simplemente barridas por la razón. En cambio, adaptaron. Comenzaron a aceptar, al menos parcialmente, el proyecto de la Ilustración. Algunos religiosos comenzaron a argumentar que la fe y la razón no eran enemigas, que de hecho estaban en armonía, que la verdad racional era consistente con la verdad religiosa, que un Dios que había creado un universo racional sería un Dios que apreciaría la investigación racional. Hubo una reconfiguración, una acomodación, pero Spinoza había plantado una semilla que no podría ser completamente erradicada, la semilla de la duda, la semilla de la capacidad de pensar por uno mismo, la semilla de la comprensión de que la verdad es accesible y que nadie tiene un monopolio sobre ella. Avancemos ahora a nuestro tiempo. La autoridad religiosa tradicional ha declinado en muchas partes del mundo. Al menos formalmente, no hay un equivalente moderno a la Iglesia Católica medieval con su poder político absoluto. Pero
¿Ha el impulso de control desaparecido? ¿Ha desaparecido el miedo como mecanismo de control? La respuesta es claramente no. Lo que ha sucedido es que el mecanismo de control se ha trasladado a nuevas instituciones, nuevas formas de autoridad. Las corporaciones ahora controlan a través del miedo económico. Los gobiernos controlan a través del miedo a la violencia política. Los medios de comunicación controlan a través de la manipulación, a través de la generación de miedo, a través de la presentación de narrativas que no corresponden a la realidad. ¿No es esto exactamente lo que la religión institucionalizada estaba haciendo? ¿No está el mecanismo de miedo y control operando todavía simplemente en nuevas formas? Y aquí está donde Spinoza se vuelve relevante nuevamente. No porque ofrece una solución política específica. Spinoza no fue un revolucionario en el sentido político, fue un revolucionario en el sentido filosófico. Lo que Spinoza ofrece es un método para liberarse del control. Un método basado en la razón, en la comprensión, en el reconocimiento de que somos capaces de pensar por nosotros mismos. Cuando comprendes cómo operan los mecanismos de miedo, cuando ves cómo las instituciones de poder quieren que creas ciertas cosas para mantener el control, entonces has dado el primer paso hacia la libertad, porque ese reconocimiento es en sí mismo liberador. Te coloca en una posición donde puedes cuestionarte a ti mismo, donde puedes comenzar a distinguir entre lo que realmente crees y lo que te han enseñado a creer, entre lo que es verdadero de acuerdo con tu propia razón y lo que te han ordenado aceptar. Pero hay un peligro aquí también, el peligro de caer en lo que podría llamarse un relativismo spinoziano, de decir, bien, entonces cada uno es responsable de sus propias creencias, cada uno debe usar su razón, así que cualquier creencia es válida, siempre que la razón de la persona la respalde. Pero esto no es lo que Spinoza estaba diciendo. Spinoza creía en la realidad objetiva. Creía que hay verdades que son verdaderas independientemente de lo que cualquiera crea. Si afirmo que 2 + 2 = 5, he cometido un error de lógica que es objetivamente un error. No es válido solo porque yo lo crea basándome en mi propia razón, porque la verdadera razón, el verdadero uso de la inteligencia, llegaría a la conclusión correcta. Donde la razón diverge, es porque alguien no ha sido verdaderamente racional. Ha dejado que las emociones, los deseos, los condicionamientos, la propaganda interfieran con su pensamiento. Entonces, ¿cuál es entonces la verdad que Spinoza estaba insistiendo? ¿Cuál es la verdad que no puede ser enterrada? Es esta, que cada ser humano tiene la capacidad de comprender la realidad a través del pensamiento, que esa realidad es inteligible, que obedece leyes, que no está llena de misterios impenetrables que solo una autoridad elegida puede entender, que la libertad genuina viene no de ser liberado de algo externo, sino del cultivo de la propia capacidad de pensar y actuar desde la propia naturaleza racional, que cuando vives de esta manera, cuando actúas desde tu propia comprensión, cuando no estás siendo controlado por el miedo o la esperanza de recompensa externa, en ese momento estás viviendo genuinamente. Estás siendo verdaderamente humano. Estás participando en la libertad y en la verdad. Ahora llegamos al clímax de esta reflexión. Porque si todo lo que hemos discutido es verdadero, si la verdad realmente no puede ser enterrada, si la razón realmente es el único fundamento sólido para la libertad y la acción, entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro mundo ahora? ¿Por qué continúan existiendo estructuras de miedo y control? ¿Por qué la gente continúa creyendo cosas que son demostrablemente falsas? ¿Por qué el progreso hacia una sociedad más racional, más libre, más basada en la verdad, parece estar tambaleándose o incluso retrocediendo en muchos lugares? La respuesta, creo, se encuentra en la observación que hizo Spinoza hace siglos, que la mayoría de la gente vive en el primer grado de conocimiento, en la imaginación, en lo que parece ser verdad a primera vista. En nuestro tiempo, esto significa que la mayoría de la gente está expuesta a una narrativa inmediata que es cuidadosamente construida para servir los intereses de quienes tienen poder. Las personas ven noticias, ven redes sociales, ven publicidad, ven entretenimiento, y todo esto está diseñado para crear una cierta impresión, para generar ciertas emociones, para llevarte a ciertas conclusiones. La mayoría de la gente no tiene el tiempo,
la energía o la capacidad de cuestionar continuamente lo que se le está diciendo. La mayoría de la gente simplemente recibe la información que se le presenta y la integra en su comprensión del mundo. Esta es la operación normal de la imaginación. No es mala, es simplemente la forma en que la mayoría de la gente funciona la mayoría del tiempo. Pero Spinoza sugería que esto no tiene que ser así para siempre, que a través del esfuerzo consciente, a través de la educación, a través del cultivo deliberado del pensamiento crítico, a través de la valentía de cuestionar lo que se nos dice, podemos ascender a grados superiores de conocimiento. Podemos comenzar a ver las conexiones, a entender las causas. Podemos comenzar a reconocer cuando alguien nos está mintiendo, cuando una narrativa se desmorona bajo el escrutinio racional, cuando nuestras emociones están siendo manipuladas. Y en la medida que hacemos esto, en la medida que asumimos la responsabilidad de pensar por nosotros mismos, nos volvemos más libres. Es por eso que la verdad no puede ser enterrada para siempre, porque aunque las instituciones de poder pueden suprimir la verdad por un tiempo, aunque pueden difundir engaños, aunque pueden entrenar a la gente a aceptar narrativas falsas, eventualmente la realidad afirma su carácter. Eventualmente, las cosas que no tienen una base en la realidad se desmoronan. Los imperios que fueron construidos sobre mentiras colapsan. Las ideologías que no se conforman a cómo funcionan realmente las cosas se erosionan bajo el peso de la experiencia. Es un proceso lento, a menudo doloroso, pero es inevitable, porque la verdad tiene las fuerzas de la realidad detrás de ella. La falsedad solo tiene el poder de quienes están invirtiendo energía en mantenerla viva. Entonces llegamos al final de esta reflexión. Y el final no es una conclusión cerrada, sino una pregunta abierta, una invitación, una apuesta, una proposición spinoziana de que eres capaz de pensar por ti mismo, de que tienes la capacidad de acceder a la verdad, de que puedes ser libre. No es una invitación fácil. La libertad requiere responsabilidad, requiere que enfrentes la incertidumbre, requiere que muchas veces estés solo, pensando cosas que otros a tu alrededor no están pensando. Requiere que seas capaz de soportar la confusión, la duda, la posibilidad de que estés equivocado. Pero es la única invitación verdaderamente valiosa, porque la verdadera libertad, la verdadera humanidad, la verdadera vida, no puede venir de otra forma. Ahora, en este preciso momento, donde quiera que estés, en tu ciudad particular, en tu zona horaria particular, se te pide que hagas algo. Se te pide que reflexiones sobre dónde eres. ¿De qué ciudad eres? ¿Qué hora es allí en este momento mientras reflexionas sobre estas palabras? Y más importante, ¿qué hora es en tu mente? ¿Es una hora de oscuridad, cuando los prejuicios y los condicionamientos están dominando tu pensamiento? ¿O es una hora de luz, cuando la razón está despertando, cuando las preguntas están siendo planteadas, cuando las certezas están siendo cuestionadas? Escribe en los comentarios, comparte de dónde eres. Deja que otros sepan que en diferentes partes del mundo, en diferentes zonas horarias, hay personas despertando, pensando, cuestionando, buscando la verdad. Y si estas palabras te han tocado, si sientes que han despertado algo en ti, comparte este video con alguien cercano. Comparte con un amigo, con un familiar, con alguien en quien confíes. Que estas palabras lleguen a oídos que estén listos para escuchar. Que la semilla de la duda racional sea plantada en otras mentes. Que la posibilidad de libertad, de verdadero pensamiento, de vida genuina, se propague como un virus de la razón. Y que en tu familia, en tu círculo más cercano, en tu comunidad, las bendiciones de la verdad, de la libertad, de la comprensión racional, puedan germinar y crecer. Porque la verdad no puede ser enterrada para siempre. La razón no puede ser sofocada indefinidamente. Y la libertad, aunque ha sido negada, aunque ha sido suprimida, aunque ha sido atacada por todas partes, la libertad continúa siendo posible. Está aquí, está ahora, está en tu mente, en el momento en que decides pensar por ti mismo. Está en tu corazón, en el momento en que decides actuar desde tu propia naturaleza racional. Está en tus manos, cuando decides que ya no aceptarás el control basado en el miedo, que ya no permitas que otros hombres y mujeres definan tu realidad, que ya no permitirás que tu vida sea prescrita por fuerzas externas. En ese momento,
Habiendo alcanzado este punto en la reflexión, habiendo dejado entrar estas palabras, habiendo permitido que estas preguntas te toquen, ya has comenzado el viaje, ya estás en camino. La verdad, la libertad, la razón, estas no son destinos distantes, son procesos, son vida. Y la vida, la verdadera vida, la vida vivida en libertad, la vida vivida desde tu propia inteligencia, esa vida comienza ahora, comienza contigo, comienza con esta decisión. Que así sea. La historia del pensamiento humano puede dividirse, en cierto sentido, en dos épocas, antes de Spinoza y después de Spinoza. No porque Spinoza fuera el primero en cuestionar la autoridad religiosa, otros lo habían hecho antes. No porque fuera el primero en defender la razón, Descartes ya había iniciado su método racional, pero Spinoza fue el primero en construir un sistema filosófico completo que no dejaba ningún espacio para la autoridad religiosa tradicional. Su obra fue una demolición lógica, implacable, del edificio entero de la teología medieval. Y lo extraordinario es que lo hizo no como un escéptico que simplemente niega todo, sino como un amante de la verdad que estaba dispuesto a seguir esa verdad a donde quiera que lo llevara, incluso si lo llevaba a lugares que la mayoría de su sociedad consideraba prohibidos, peligrosos, blasfemos. Consideremos primero la cuestión de la naturaleza de Dios. La teología medieval, que era lo que la mayoría de la gente había heredado como verdad incuestionable, operaba bajo una serie de presupuestos que parecían inquebrantables. Primero, que Dios era una persona, aunque una persona infinita y perfecta. Segundo, que Dios había creado el mundo de la nada, por un acto de su voluntad. Tercero, que Dios era omnisciente, lo que significaba que sabía todos los eventos futuros, y esto implicaba que todo estaba predeterminado. Cuarto, que Dios había elegido a ciertos pueblos, ciertas personas, ciertas creencias como verdaderas, y que los que no aceptaban estas verdades serían castigados eternamente. Todo este sistema parecía, desde dentro de él, perfectamente lógico, perfectamente coherente. Un sistema que explicaba todo: el origen del mundo, la naturaleza de la moralidad, el propósito de la existencia, lo que sucedía después de la muerte. Pero Spinoza se atrevió a preguntarse: ¿y si este sistema entero fuera un error monumental? ¿Y si los presupuestos sobre los cuales está construido no fueran verdaderos? ¿Qué pasaría entonces? La propuesta de Spinoza fue radical. Sugirió que Dios no era una persona, sino la infinitud del ser en sí misma, lo que él llamaba natura naturans, la naturaleza naturante, la naturaleza en su aspecto activo y productivo. Todo lo que existe, toda la realidad, es una expresión de esta infinitud. No existe nada fuera de Dios, todo existe dentro de Dios. Los árboles, los animales, los seres humanos, incluso la materia inerte, todas estas cosas son modos o expresiones particulares de la sustancia infinita. Y aquí surge una consecuencia inevitable. Si todo es Dios, si todo es expresión de la infinitud, entonces nada puede estar fuera de la ley natural. No hay nada que sea sobrenatural. No hay espacio para los milagros que suspendan las leyes de la naturaleza, porque las leyes de la naturaleza son los únicos caminos por los cuales la realidad se expresa. Un milagro sería una autocontradicción, sería la naturaleza negándose a sí misma. ¿Ves cómo esta propuesta cortaba el corazón del sistema religioso tradicional? Los milagros eran fundamentales para la fe cristiana. Toda la historia de salvación estaba basada en milagros. La encarnación fue un milagro, la resurrección fue un milagro, el perdón de pecados fue un milagro. Sin milagros, ¿cómo podía Dios intervenir en los asuntos humanos? ¿Cómo podía haber una historia de salvación? ¿Cómo podía una persona ser especial, elegida, diferente de las demás? La idea de que todo debe seguir las leyes naturales, que no hay excepciones, que no hay intervenciones divinas especiales, que Dios no tiene preferencias particulares por ciertos pueblos o personas, era casi incomprensible para la mentalidad religiosa medieval. Pero Spinoza no se detenía aquí. Continuaba inexorablemente, siguiendo la lógica de su proposición. Si Dios es la infinitud, si todo es Dios, entonces Dios no puede haber creado el mundo como un acto de voluntad separado de sí mismo, porque si Dios fuera distinto del mundo, entonces no sería infinito. La creación no fue un evento que sucedió en un momento particular del pasado. La creación es eterna,
El universo fluye de la naturaleza de Dios como la luz fluye del sol. No es una decisión de Dios hacer que exista el mundo. Es la misma naturaleza de Dios el que el mundo exista. Y si esto es así, entonces la omnisciencia de Dios no puede ser conocimiento de eventos futuros en el sentido que la teología medieval entendía. No puede haber un Dios que está fuera del tiempo, mirando todos los eventos como si estuvieran desplegados ante él. Porque si Dios fuera así, sería una cosa, una mente, distinta del universo. Pero Dios es el universo en su infinitud. Por lo tanto, lo que sucede sucede necesariamente, de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Hay una necesidad en la realidad, pero no una necesidad impuesta por una voluntad externa. Es la necesidad interna de cada cosa, el existir de la manera que existe. Y aquí surge una pregunta profundamente desconcertante para la mentalidad teológica. ¿Qué lugar queda para la libertad humana? Si todo es necesario, si cada cosa fluye de la naturaleza de Dios de manera necesaria, ¿somos nosotros libres o somos simplemente marionetas de una necesidad ciega? La respuesta de Spinoza a esta pregunta fue una de sus intuiciones más brillantes. Decía que la libertad no es la ausencia de causa. Un ser realmente libre es aquel que es determinado por su propia naturaleza, no por causas externas. Un árbol que crece de acuerdo con su naturaleza de árbol es, en cierto sentido, libre, porque está siendo determinado por su propia esencia, no por algo externo. Un animal que actúa de acuerdo con su naturaleza de animal es libre en su propia manera, y un ser humano que actúa de acuerdo con su naturaleza de ser humano, que es la razón, es libre. Pero la mayoría de los seres humanos no actúan de acuerdo con su propia naturaleza. Actúan por miedo, por deseo de recompensa, por conformidad social, por condicionamiento religioso. En otras palabras, actúan por causas externas. Están siendo determinados no por su propia naturaleza, sino por fuerzas que vienen del exterior. Ahora, conectemos esto con lo que la religión institucionalizada está haciendo. La religión tradicional dice, obedece porque Dios te lo ordena. Obedece porque si no obedeces, irás al infierno. Obedece porque la autoridad religiosa te dice que obedezcas. En otras palabras, la religión está entrenando a la gente a actuar por causas externas. El ser humano que vive bajo este régimen religioso no está actuando de acuerdo con su propia naturaleza racional, sino de acuerdo con el miedo, con la esperanza de recompensa, con el deseo de evitar castigo. Por lo tanto, ese ser humano no es libre, es un esclavo cuya jaula es invisible, cuyas cadenas son emocionales, pero un esclavo no obstante. Y los que administran esta religión, los sacerdotes, los obispos, el Papa mismo, son, en cierto sentido, también esclavos, porque el sistema de poder religioso que construyeron también los determina, los obliga a defender la ortodoxia, a castigar la herejía, a mantener el sistema de control. Si el Papa tuviera una duda genuina sobre la veracidad de su propia religión, no podría expresarla, porque el sistema no lo permite. Está atrapado dentro de las estructuras que ayudó a crear. Pero Spinoza proponía una alternativa basada en el conocimiento, en la razón, en la comprensión genuina de cómo funciona la realidad. Si una persona llega a entender que todo sucede de acuerdo con causas naturales, que los milagros no son posibles, que los miedos religiosos sobre el infierno no tienen base racional, entonces esa persona tiene la oportunidad de liberarse del condicionamiento religioso, no por rebelarse contra él, sino simplemente por comprenderlo, por ver que lo que le habían enseñado a creer no era verdadero, por darse cuenta de que podía pensar por sí misma. Y una persona que piensa por sí misma, que actúa de acuerdo con su propia razón, esa persona es libre. Esa persona actúa desde su propia naturaleza. Y según Spinoza, una persona que actúa desde su propia naturaleza racional, una persona que comprende cómo funcionan realmente las cosas, esa persona se comportará moralmente. No porque le haya sido ordenado hacerlo, no porque tema castigo, sino porque actuar de acuerdo con la razón, de acuerdo con la comprensión de que todos somos parte de la infinitud, naturalmente conduce a la compasión, a la justicia, a la solidaridad con otros seres. Aquí es donde Spinoza se separa radicalmente de la visión cristiana tradicional de la moralidad. El cristianismo medieval enseñaba que la moralidad
es obediencia a la ley de Dios, que una acción es buena si Dios lo ordena y mala si Dios lo prohíbe. Por lo tanto, la moralidad es externa al ser humano. El ser humano debe conformarse a la ley divina, pero Spinoza proponía que la moralidad surge naturalmente cuando una persona comprende cómo funciona la realidad. No es necesario ningún legislador divino, no es necesario ningún castigo o recompensa. Una persona simplemente, a través de la razón, llega a la conclusión de que ciertos actos promueven la existencia y el florecimiento, mientras que otros la disminuyen o la destruyen. Y porque esa persona ama su propia existencia, porque quiere que ella y los demás prosperen, naturalmente hace lo que promueve el florecimiento y evita lo que lo disminuye. Este era un pensamiento revolucionario en la época de Spinoza, porque significaba que la autoridad religiosa no tenía un monopolio sobre la moralidad. Significaba que la gente podía ser moral sin la Iglesia. De hecho, el argumento de Spinoza sugería implícitamente que la Iglesia quizá estaba obstaculizando la moralidad genuina, porque al mantener a la gente bajo el miedo, al entrenarla a obedecer órdenes externas en lugar de pensar por sí misma, la Iglesia estaba impidiendo que las personas actuaran desde su propia naturaleza racional. La Iglesia estaba impidiendo, en otras palabras, que las personas fueran verdaderamente morales. Estaban siendo morales solo en apariencia, obedeciendo las normas solo porque temían castigo. Si en algún momento pudieran violar esas normas sin castigo, no lo harían. Una persona que es realmente moral, una persona que actúa desde su propia comprensión de lo que es correcto, esa persona continuaría comportándose moralmente incluso sin la amenaza de castigo, porque su moralidad viene del dentro, no del fuera. Y aquí necesitamos dirigirnos al corazón del conflicto entre Spinoza y la religión institucionalizada. No era realmente un conflicto sobre si Dios existe. Incluso la excomunión que Spinoza experimentó, incluso la condena de su obra, estas no fueron simplemente resultado de su ateísmo. Muchos filósofos habían propuesto visiones de Dios que no se conformaban a la ortodoxia, y mientras publicaran sus obras de manera cuidadosa, mientras aseguraran su poder político, podían continuar viviendo. El verdadero conflicto era sobre el control. La religión institucionalizada sabía que si la gente descubría que podía ser moral sin ella, si la gente comprendía que la verdad no necesita de un intermediario, si la gente llegaba a la conclusión de que podía pensar por sí misma, entonces el poder de la Iglesia se disolvería. No sería destruido violentamente, simplemente dejaría de ser necesario. Las personas simplemente se alejarían, comprenderían que podían vivir vidas significativas, morales, basadas en la comprensión y la razón, sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de rituales, sin necesidad de la Iglesia. Por lo tanto, Spinoza fue condenado, no a pesar de su filosofía, sino precisamente por su filosofía. Lo que lo hizo herético no fue una proposición religiosa particular, sino la implicación de todo su sistema, que los seres humanos son capaces de comprender la verdad por sí mismos, sin intermediarios, que la verdad es racional, no misteriosa, que la libertad es posible, no solo en algún otro mundo después de la muerte, sino aquí, ahora, en esta vida, para cualquiera que tenga el coraje de pensar. ¿Qué idea podría ser más peligrosa para una institución basada en el miedo y en el control? Pero consideremos también la respuesta que la Iglesia podría haber dado a Spinoza, la defensa que podría haber intentado. La Iglesia podría haber dicho, sí, pero la mayoría de las personas no quieren pensar por sí mismas. La mayoría de las personas necesita que se le diga qué hacer. La mayoría de las personas encuentra consuelo en el ritual, en la comunidad, en la idea de que hay un orden moral cósmico que está cuidándolos. ¿No sería mejor mantener a estas personas en la ilusión si esa ilusión les proporciona consuelo y evita que cometan actos malvados? ¿No sería mejor una iglesia que controle a través del miedo que un caos donde cada persona simplemente hace lo que quiere? Esta es una objeción seductora. Es la misma objeción que ha sido repetida infinidad de veces, en innumerables contextos. Que la verdad es demasiado peligrosa, que la libertad es demasiado desordenada, que la gente necesita que se le mienta para su propio bien. Pero Spinoza no podría haber aceptado esta objeción, porque para Spinoza, una vida basada en la ilusión no es realmente una vida.
es un tipo de muerte, una muerte espiritual. Es existir sin realmente existir, ser sin realmente ser. Y además, la idea de que la gente necesita estar bajo control religioso para no cometer actos malvados, esta idea misma es falsa. Empíricamente, a lo largo de la historia, hemos visto actos de una maldad extraordinaria cometidos en nombre de la religión. La Inquisición, las cruzadas, las persecuciones, el abuso sexual de niños, todo esto fue realizado por personas que estaban bajo el control más riguroso de la religión institucionalizada. Entonces, ¿qué sugiere Spinoza como alternativa? ¿Cómo podría funcionar una sociedad si todos simplemente pensaran por sí mismos, si no hubiera autoridad religiosa centralizando el pensamiento? La respuesta es que Spinoza confiaba en la razón. Confiaba en que si a la gente se le permitiera pensar libremente, si se le diera educación, si se le permitiera acceder al conocimiento, entonces la mayoría llegaría a conclusiones similares sobre cómo vivir una vida buena. No porque un legislador les hubiera impuesto esa moral, sino porque la razón lleva a esas conclusiones. El ser humano racional, actuando desde su propia naturaleza, no querrá matar, robar u oprimir a otros, porque comprenderá que su propia existencia está entrelazada con la de los demás, que vivimos en un mundo compartido y que la opresión de otros disminuye el florecimiento general en el cual su propia existencia depende. Esta fue una propuesta extraordinariamente optimista sobre la capacidad de la razón humana, pero también debe ser dicho que Spinoza no era ingenuo. Comprendía que muchas personas operaban desde el primer grado de conocimiento, desde la imaginación. Comprendía que estas personas serían gobernadas por pasiones, por miedo y por deseo. Pero su proposición era que esto no tenía que ser así para siempre, que a través de la educación, a través del acceso al conocimiento, a través de la libertad para pensar, las personas podían ascender a grados superiores de comprensión, y en la medida que lo hicieran serían más verdaderamente libres, más verdaderamente morales, más verdaderamente humanas. Ahora bien, aquí llegamos a una pregunta que cada persona debe confrontarse a sí misma. ¿Cuál de estos dos caminos deseo seguir? El camino de la obediencia, donde se me dice qué creer, donde encuentro seguridad en seguir las órdenes de una autoridad, donde no tengo que pensar porque otros han pensado por mí. Soy el camino de la razón, donde asumo la responsabilidad de comprender la realidad por mí mismo, donde tengo que enfrentar mis propias dudas y confusiones, donde no hay garantías, pero donde hay la posibilidad genuina de libertad y de autodeterminación. No es una pregunta fácil. El primer camino ofrece consuelo, el segundo camino ofrece libertad, el primero ofrece seguridad. El segundo ofrece la angustia de tener que ser responsable de las propias decisiones, pero tal vez la verdadera pregunta no es cuál es más fácil, sino cuál es más verdadero. ¿Cuál corresponde realmente a cómo son las cosas? ¿Cuál permite que vivas una vida que es auténtica, que fluye desde tu propia naturaleza, en lugar de una vida que ha sido prescrita para ti desde el exterior? En este momento, donde quiera que estés, en tu ciudad, bajo tu cielo, en tu propia zona horaria, eres invitado a reflexionar sobre esto. Escribe en los comentarios de dónde eres, cuál es la hora en tu ubicación, cómo esta reflexión sobre Spinoza, sobre la razón, sobre la libertad, te está impactando. Y más importante aún, si sientes que estas palabras han despertado algo en ti, si sientes que has comenzado a ver las estructuras de control bajo una nueva luz, comparte este video con alguien a quien ames, con un amigo cercano, que estas ideas germinan en mentes de aquellos que están listos para despertar. Que la bendición de la razón, de la libertad genuina, del pensamiento libre, se propague como una semilla que no puede ser contenida. Que tu familia, tu comunidad, todos aquellos cuyas vidas tocas, puedan también acceder a esta libertad.